Rizul presenta Integrando la Industria. Estamos a punto de cruzar a un nuevo año, que se vislumbra lleno de retos y de nuevas formas de vivir y de adaptarnos al momento para no solo continuar, sino seguir avanzando. Y lo hemos logrado de la mano del desarrollo tecnológico. De no ser así, otra sería la historia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez, bienvenidos a Integrando la Industria, presentado por Rizul. Y seguimos con este especial en donde recordamos momentos y temas clave para el desarrollo de nuestra industria. Algunos de esos temas, y que son básicos, son los relacionados a la seguridad industrial y la seguridad eléctrica. Veamos parte de nuestro capítulo 2 con nuestros especialistas, los ingenieros Camilo Martínez y Roberto Espinosa. Ok. ¿Qué otro tipo de consecuencias pudiéramos tener en la industria? Mira, Paco, el estándar NFPA 70E, que es un estándar internacional que habla de seguridad eléctrica, define que hay 3 riesgos eléctricos. El riesgo número 1 es el choque eléctrico y su consecuencia, la electrocución. Cuando una persona toca unas partes que están energizadas, la corriente circula a través de su cuerpo y esa corriente le puede causar daños menores e incluso la muerte. Y cuando una persona muere debido a un choque eléctrico, se dice que la persona murió electrocutado. Ese es uno de los riesgos más comunes y ese es el riesgo que la mayoría de las personas que trabajan con la electricidad inmediatamente reconocen y están atentos de él. Pero existen otros 2 riesgos muy específicos que se conoce como arc flash y arc blast. Cuando tú estás trabajando cerca de un equipo energizado, se puede formar un arco eléctrico dentro del equipo y eso libera una gran cantidad de energía. Esa gran cantidad de energía se va a concentrar por la construcción física de los tableros eléctricos y esa energía va a salir hacia el frente donde está ubicado la persona de mantenimiento. Esa cantidad de energía puede fácilmente hacer que la ropa normal de trabajo se incendie y si la persona no trae ropa protectora, la piel se puede quemar bajo la exposición de esa energía. Entonces, básicamente son 3 riesgos eléctricos los que define el estándar NFPA 70E: choque eléctrico, arc flash, que se traduce como relámpago de arco, y arc blast, que se traduce como una explosión debida al arco. La parte de los procedimientos gráficos, Paco, son muy importantes. Cuando tú tienes algo que es crítico, y crítico significa en este caso que alguien puede perder la vida, quieres que quien llegue ahí a esa máquina a hacer un mantenimiento, lo pueda hacer aun cuando no conozca nada de la máquina. Claro, no es lo ideal, hay que aparte dar entrenamiento, pero el procedimiento visual es, así como se dice, una forma de cómo deben de hacer las cosas visual, una etiqueta que está ahí, que te va a indicar qué tienes que usar, dónde lo tienes que poner y en qué orden lo debes de hacer, tanto para bloquear como para liberar las energías. Y eso nos quita muchos tiempos perdidos, pero sobre todo nos da seguridad, que es lo que queremos. Wow, o sea, es tan claro y explicativo que garantiza que la gente sepa qué hacer ante una contingencia eventual. Exacto, ¿qué es lo que tú deseas? Lo que tú vas a querer siempre cuando sea algo crítico es que la posibilidad de error prácticamente sea inexistente. Bien. ¿Hay algún caso de éxito que nos quieras compartir, ingeniero, de lo que hayas vivido? Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, tenemos un cliente el cual de repente, y es un problema bastante eh, poco común, de repente se le disparaban los interruptores termomagnéticos. El interruptor termomagnético es un dispositivo que está para vigilar y cuidar el circuito eléctrico. Si hay un cortocircuito o una sobrecarga, debe de abrir para evitar daños a los equipos. Normalmente estos equipos abren solamente cuando tenemos una sobrecarga o un cortocircuito, pero estos equipos de repente se abrían, dejaban sin energía una parte de la planta. Oye, pues ¿dónde está el cortocircuito? ¿Dónde estuvo la sobrecarga? Hacían una investigación, se tardaban horas buscando a ver si no había nada, restablece, seguían trabajando a los días o a las semanas, de una manera totalmente aleatoria, ¡pum!, se volvía a disparar.
Entonces resulta que el problema era una gran cantidad de armónicos que calentaban a ese equipo sin que hubiera un cortocircuito, y ese calentamiento hacía que el dispositivo abriera. Entonces, la solución, se implementaron unos filtros de armónicos que lograron descender el nivel de armónicos. Al descender el nivel de armónicos, descendió el nivel de calentamiento. Los equipos dejaron de disparar de manera falsa y ya no se volvió a presentar el caso. Dicen que hay que aprender de todo tipo de experiencias. ¿Hay alguna que tú hayas conocido en donde una empresa, por no haber tal vez tomado en cuenta estas recomendaciones, esta asesoría, estos servicios o estas soluciones, estos productos, hayan tal vez sufrido pues, las consecuencias de no haber tomado estas precauciones? Sí ha habido varios casos, de hecho, donde no haber tenido una buena redundancia ocasiona paros prolongados de la máquina. Tú mencionaste al inicio de la presentación, que había plantas que tenían pérdidas a veces bastante grandes, ¿no? por paros no deseados. Entonces sí ha habido muchos casos. Tenemos documentados empresas de vidrio, empresas de cemento, empresas de productos de alimentos. No podría ahorita por obvias razones decir los nombres, sí, pero sí el no tener en áreas principales de proceso una buena redundancia les ha ocasionado paros no de horas, sino de días, ¿no? En volver a restablecer el sistema de control, ocasionando pérdidas bastante grandes, ¿no? Si es una línea, por ejemplo, de semiconductores, los que hacen los chips, estamos haciendo una línea de semiconductores por algún motivo de la línea, y todo ese lote de semiconductores que estabas ahorita fabricando en ese momento, todo ese lote ya es scrap, ya no sirve, ya no lo puedo reutilizar de ninguna otra manera, y tengo que tirar a la basura todo ese lote de producción que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Porque yo no puedo volver a insertarle a esos chips los integrados que me faltaron para completar el proceso, ¿no? Entonces, una industria de semiconductores, el costo por hora es bastante elevado, ¿no? La industria automotriz está trabajando normalmente bajo pedido. Todos los autos que se están fabricando en este momento ya están vendidos. Entonces, una pérdida por un paro no deseado de una hora, pues es bastante oneroso, ¿no? Hay otras líneas más nobles donde tú puedes parar y pues no afectas tanto, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tú estés fabricando, es el impacto que tú vayas a tener, ¿no? Yo creo que ahí va a ser clave, sí, para todas nuestras empresas, sí, ser competitivas y que las inversiones no se vayan, ¿no? Prepararnos para no parar, para sí, estar listos para las oportunidades, ¿no? Exactamente. Ingeniero, prácticamente entonces en México tenemos todo para hacer un uso eficiente e inteligente de la iluminación en nuestra industria. Solamente hay que aplicarlo y aprovecharlo, ¿no es así? Sí, mira, esta aseveración que haces es muy importante, porque si bien en México nadie nos está obligando a esa tercera regulación que nos hace falta, la buena noticia es que nadie nos lo prohíbe en México. Nadie nos dice que no podemos aplicar esos mismos sistemas, esas mismas estrategias de control. Y si las aplicamos tal como se están aplicando allá, o por lo menos de una manera muy parecida, el potencial de ahorro que vamos a tener va a ser el mismo que se está teniendo allá. ¿Cuáles son los KPIs que la industria puede medir, que puede registrar y que cada tanto tiempo? ¿Cuáles son? Bueno, alguno de ellos podría ser el tiempo de respuesta de reparación. Eso definitivamente es algo que impacta bastante, sí, porque muchas de las veces nos miden lo que viene siendo el tiempo en que respondemos, ¿no? Ante alguna situación. Otro podría ser el tiempo medio entre fallos, que es uno de los KPIs que nos miden bastante en la parte de mantenimiento. Sobre todo serían algunos de ellos, ¿no? Sin mencionar la parte de los costos. Rechazos por calidad y consumo de energía también. ¿Cómo era la industria entonces antes de esta tecnología? Antes de estas tecnologías o del uso de ¿Cuánto tiempo tiene esta tecnología para empezar? Bueno, sí, ya lleva, se podría decir que tal vez
más de 5 años. Ok, está comprobadísima. Sí, y de hecho, anteriormente, cuando teníamos sistemas mecánicos, Ajá. de hecho, Isidro, que está presente, no nos puede mentir. Ajá. Anteriormente teníamos sistemas mecánicos, sistemas que no eran flexibles, en donde los costos de mantenimiento eran elevados. Ahora con nuevas tecnologías, con el uso de servomotores, con tecnologías como el Kinetic 5700, ya tenemos monitoreo, tenemos flexibilidad, alcanzamos mayor tiempo de producción y realmente no tenemos tantos costos de mantenimiento como lo era antes, ¿no? Antes las máquinas se componían de muchas partes mecánicas y eso hacía que el sistema fuera más complejo, ¿no? Oye, ingeniero, en otras ocasiones aquí en los podcasts de Integrando la Industria de Rizul hemos hablado, por ejemplo, del etiquetado de energías Loto. ¿Qué diferencia existe entre un bloqueo o etiquetado de energías Loto y la seguridad funcional? Mira, la diferencia básicamente es que anteriormente las normas te decían, si tú vas a entrar a una máquina y vas a hacer alguna actividad, tú tienes que prácticamente desenergizarla completamente y una vez que esté desenergizada y que hayas probado que no tiene nada de energía, tú puedes entrar y hacer tus actividades. Pero este es un punto que afecta directamente a la productividad. Imagínate que se atora algo y para poder quitar el atorón que te va a llevar 30 segundos o un minuto, tengas que hacer todo el procedimiento de apagar la máquina, bloquear la máquina, verificar que no hay energía, después ir a hacer tu tarea, remover el atorón, salir y otra vez repetir el paso, ¿no? Energizar, desbloquear, energizar y bueno, avisar todo el proceso, ¿no? Y restablecer la máquina y a lo mejor te toma 10 minutos. Ujú. Sí, Entonces, bien nos va. para la parte, ajá, exactamente. Entonces, para la parte de seguridad funcional, la norma de la ANSI Z244 trae un apartado que dice que para actividades que son rutinarias, repetitivas y parte integral del proceso, como es alimentar materia prima, como es limpiar atorones, que son tareas que estás repitiendo o que haces varias veces en un día, se pueden hacer excepciones de loto. Esas excepciones de loto, entre lo que menciona, de todas las cosas que menciona, habla de circuitos de control confiable, donde a diferencia de la primera explicación que te di, ahora tú puedes poner un dispositivo que debe cumplir con ciertos requerimientos en una puerta. Entonces tú ves un atorón, en el momento en que tú abres la puerta, la máquina se desenergiza de manera segura y mientras tú estás haciendo tu actividad, te aseguras de que la máquina no se va a mover y no te vas a poner en riesgo. Entonces, en lugar de tomarte 10 minutos, esta actividad te toma los 30 segundos que te mencioné, ¿no? Paras la máquina, en algunas ocasiones pides permiso para entrar a la máquina te dice que estás listo, abres la puerta, el interlock o el dispositivo que monitorea esa puerta te está diciendo que está segura la máquina, haces tu tarea, sacas la atorón, cierras, restableces y puedes arrancar la máquina. Y eso pasó en 30 segundos en lugar de 10 minutos, ¿no? Eso es la diferencia entre seguridad funcional y energía. Oye, ingeniero, y como todo equipo industrial, pues está sujeto seguramente a fallas, está expuesto, ¿no? Y sobre todo regresando al tema de que el movimiento en la industria pues es básico. Ingeniero, ¿nos puedes platicar sobre las fallas a las cuales los motores llegan a estar expuestos, por ejemplo? Uf, no, hombre, ahí tocaste un punto que creo que tiene muchas vertientes. Hablar de fallas en motores realmente es un tema muy controversial, yo diría. Creo que todos, repito, los que estamos escuchando este podcast nos hemos enfrentado a Claro. N mil tipos de fallas, ¿no? Y siempre a mí a veces me llaman y me dicen, oye, tengo una falla, ¿qué hago, no? Y es realmente muy difícil poder a veces diagnosticar una falla, ¿no? Es como, vaya, cuando te llega un enfermo, ¿no? Un médico, ¿no? Que le hables a un doctor y le digas, oiga, me siento mal, ¿qué tengo, no? Pues es muy difícil a veces poder diagnosticar un problema de este tipo, pero hay ciertas vertientes que podemos nosotros, digamos, proteger para evitar que, digamos, caer en una cuestión que nos lleve a una situación de paro o de falla, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues tener cuidado en lo que es la parte del suministro de la energía, como por ejemplo la parte de los filtros de armónicos, y en la parte de la salida, pues a lo mejor cuidar el uso de los materiales que estamos usando, ¿no? Pero en general, aunado a esta misma tecnología de la que hablaba, que creo que es hacia donde está virando un poquito la tecnología, ya tenemos cierta parametrización de mantenimiento predictivo, ¿no? Y esto es algo que creo que viene de voz de nuestros clientes, ¿no? ¿Por qué hablar de mantenimiento predictivo? Pues porque nos va a reducir esa cantidad de fallos, ¿no? Casi todos los fallos en la industria, yo diría que la mayoría están relacionados con esa
falta de mantenimiento, el descuido del equipo, o mejor un gabinete en la cuestión de un drive que pues, se queda con la puerta abierta por cuestiones de que falló un abanico, a lo mejor se calentó mucho el área porque falló el aire acondicionado, dejan la puerta abierta, cosas de ese estilo. Entonces, pues empieza a contaminar, empieza a sufrir desgaste y pues se va reduciendo su vida útil, ¿no? Entonces, el hecho de ya contar con un sistema de mantenimiento predictivo que nos avisa cuál es el desgaste que van sufriendo nuestros componentes y nos anticipa mediante un sistema de alarmas lo que puede ocurrir, pues ya nos anticipa, ¿no? Que eso es lo que es valioso para nuestros clientes, ¿no? Que qué mejor que saber cuándo algo malo va a pasar, claro, que esperar antes de que pase. Antes Exactamente. de que pase. Exactamente. Mira, yo creo que lo ideal debería de ser una decisión propia. Sin embargo, pues en la actualidad hay muchos factores que no lo permiten. Particularmente el caso de la iluminación, como platicamos en nuestro podcast anterior, genera un tema de inconsciencia y de ignorancia, no en el sentido despectivo, sino en el sentido de que mucha gente no sabe que está desperdiciando energía. Entonces, si ni siquiera sabes que estás desperdiciando energía, ¿cómo es posible que se te ocurra hacer un proyecto de ahorro de energía, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, en países como Estados Unidos, para evitar que esto suceda, hay una obligación por parte del gobierno aplicando una cierta regulación y entonces eso forza a las personas que tengan que ser conscientes de sus niveles de ahorro y desde luego, pues esta imposición realmente ha generado una diferencia. Queremos hacer énfasis en este capítulo de la importancia de tener un sistema moderno, ¿verdad? Prácticamente es el principio y lo que logra la automatización hoy en día. Es correcto. Wow. ¿Cuáles fueron entonces los primeros PLCs que se empezaron a utilizar en la industria? Sí, bueno, después de la lógica cableada empezaron a salir los principales PLCs, en este caso fue el SLC 500 y el primero que fue el fundamental en Allen Bradley es el PLC 5. Es un PLC muy robusto que actualmente se sigue utilizando en la industria debido a que pues ya tiene más de 30 años pero sigue funcionando correctamente. Pero pues como menciona mi compañero Fernando, nos quedamos limitados en cuestiones de ahora ya de la actualización de las máquinas, ¿no? Ya no podemos tener cierta información que nos puede proveer los nuevos controladores. Entonces el primero fue el PLC 5, después salió el SLC 500, el cual dependiendo la aplicación es el que nosotros utilizamos. PLC 5 era más robusto, un poco más grande en cuestión de tamaños, así es. Y pues se utilizaban otros tipos de soldadura, por eso siguen funcionando. Los SLCs ya se utilizan a lo mejor para alguna aplicación mediana y por eso nosotros manejamos también ciertas gamas en los nuevos controladores, como son la gama baja, gama media y gama alta, dependiendo de la aplicación que vayamos a nosotros desarrollar. Qué interesante, ingeniero. Pero a ver, aterrizándolo a un caso en particular que tú hayas vivido, respecto a estas nuevas tecnologías que te garantizan la seguridad integrada en la industria. Platícanos un ejemplo. Gracias. Mira, en realidad yo creo que los ejemplos más tangibles están en los fabricantes de máquinas, porque en la fabricación de una máquina nueva, los fabricantes de equipo original tienen ahora sí que la posibilidad de buscar la integración de la seguridad directamente desde el diseño de la máquina, y esto precisamente permite el que la inversión a lo mejor de manera inicial pudiera parecer más alta, pero si hubiéramos segmentado esas inversiones en 2 periodos diferentes de tiempo, al final del día hubiera sido una inversión mayor, ¿no? En el largo plazo, y eso sin contar un accidente, porque si además de eso hay un accidente, pues hay, desafortunadamente podría haber pérdidas incluso humanas, pero además pérdidas monetarias por todo lo comentado anteriormente. Entonces, los fabricantes de máquinas, típicamente de industria automotriz, de industria de alimentos y bebidas y demás, con los que colaboramos, yo creo que son el ejemplo clave del por qué es bueno tomar la decisión desde el principio, de integrar seguridad y automatización, por poner un ejemplo. Y yo creo que otro ejemplo clave está en la industria, que a lo mejor de manera proactiva decide a la hora de hacer una modernización. Fíjate que me ha pasado mucho en la industria de transformación de acero, por ejemplo, que deciden, ok, vamos a hacer una modernización del sistema de control porque necesitamos nuevas capacidades, necesitamos adquisición de datos, necesitamos funcionalidad nueva.
Pero no solo eso, a lo mejor en este momento no vamos a hacer la ingeniería completa de la seguridad, pero sí vamos a dejar el sistema preparado. Entonces, por un costo a lo mejor de 10% más o de 15% más del costo del procesador original, yo puedo poner un procesador de seguridad que me permita a futuro poder hacer la integración de la seguridad. Y particularmente la industria del acero creo que ha tomado esa iniciativa, ha dado ese paso adelante y se me hace un ejemplo que debiéramos seguir en todos lados y que hasta percibo que tenemos cierta responsabilidad, reitero, toda la gente que estamos alrededor de la automatización, por buscar hacerlo así. Estamos mencionando las dos tecnologías, Exacto. drives y servodrives. Exacto. Ingenieros, Mario Monsiváis, ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre un servodrive y un variador de frecuencia? Bueno, la primera diferencia es el tipo de motor que controla, ¿no? Al igual que hay drives y servodrives, también hay motores y servomotores. Un servomotor, en su forma de construcción, normalmente se tienen imanes permanentes. La inercia de la flecha del motor es muy poca y estos servomotores permiten ser acelerados de una manera muy rápida, ¿no? Entonces necesitas, imagínate que estás perforando una pieza y necesitas acelerar el husillo de una manera muy rápida o necesitas desplazarlo y llegar a la posición rápido y repetitiva, ¿no? Entonces, la primera es el tipo de motor. El servomotor normalmente tiene imanes permanentes y, bueno, el campo magnético se genera por estos imanes. El motor para variador de velocidad es un motor jaula de ardilla, donde el campo magnético se genera por una inducción. La otra es la precisión y la exactitud y la repetibilidad que tienen los procesos, ¿no? Y eso está muy ligado a lo que es la aplicación. Si tú vas a fabricar una galleta, una caja de galletas, tú siempre vas a tener que fabricarla en la medida que tú le programes. Tú no vas a poder sacar cajas de galletas de 20 centímetros, de 25, de 30. Va a ser después un lío para poderlas apilar y vas a generar un problema con tus usuarios finales por no tenerlo. O bien, estás vendiendo acero, tú te piden cierta longitud y no le vas a dar de más ni de menos, les tienes que dar la longitud exacta, porque si le das de más, pierdes tú, y si le das de menos, puedes tener problemas fuertes con tu cliente, ¿no? La otra es la forma en la cual se programa, ¿no? Un control de movimiento normalmente está muy integrado a la programación dentro del controlador, y el controlador lo ve como una parte adicional de todo lo que es su programa, ¿no? Tú haces toda tu secuencia de control de posición dentro del mismo controlador, y la mayoría de los variadores de velocidad se programan mediante parámetros en el variador mismo, ¿no? Y por último, el tipo de máquinas, ¿no? Empaquetadoras, como habíamos dicho, máquinas textiles, máquinas de corte al vuelo, son las que típicamente utilizamos con lo que son servodrives, y potencias hasta 150 caballos, porque construir motores o servomotores, mejor dicho, mayores de 150 caballos resulta bastante complicado y costoso, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 características y 3 beneficios de esta tecnología que nos hablas, el tablero combinado AMAX? Qué bueno que preguntas eso, porque es algo que es crítico que podamos poder transmitir esto. La primera característica que yo diría es que los equipos son diseñados bajo normas norteamericanas o bajo normas europeas. Y por norteamericanas me refiero ya sea europeas, estadounidenses o mexicanas, o bien bajo estándares europeos. Eso nos da por beneficio que nos asegura que están bien diseñados, es decir, que el equipo va a ser intrínsecamente seguro en su operación. Número 2, que es también muy importante, el uso de esos mismos equipos me va a permitir reducir notablemente la cantidad de cableado y la cantidad de instalaciones que voy a hacer. Por lo tanto, voy a poder instalarlas a un bajo costo y en muy poquito tiempo. Y tercera, que no es tampoco menor, están diseñadas para el ambiente industrial. Es decir, van a ser muy resistentes, van a soportar golpes, van a soportar lluvia, van a soportar exteriores. Entonces eso me va a hacer que mi inversión realmente sea efectiva, que no esté gastando en algo que no me va a servir. Y eso creo que es muy importante. Del ciclo de vida en 5 pasos. Así es. ¿A qué te refieres con esto, ingeniero? El ciclo de vida tiene 5 pasos. El primero, bueno, este es un ciclo de vida que tenemos que revisar, digamos, para implementar seguridad. El primer paso es evaluar, que es donde hacemos un análisis de riesgo. Ahí vamos a ver todos los puntos de la máquina, todas las tareas de la máquina,
Un punto importante aquí que a veces no se toma en cuenta es que nada más dicen, ¿sabes qué? Vamos a revisar al personal de operaciones. O nada más vemos a mantenimiento. Mucho lo que hacen es, vemos operación, mantenimiento y ajustes, por decir algo. Pero ha habido muchos casos donde hay fatalidades, incluso a personas de limpieza. Y es donde cuando hacemos un análisis de riesgo, debemos de tomar en cuenta a todo el personal involucrado en las tareas de la máquina. Este es el primer punto. El segundo paso es requerimientos funcionales. Aquí es donde ya vamos viendo cómo se va a conformar nuestro sistema de seguridad. En el tercer paso tenemos diseño y verificación. Aquí ya vemos que lo que hayamos seleccionado en el paso 2 esté de acuerdo al paso 1. En el número 4 está la instalación y la validación. Se hace la instalación de los componentes, se valida que todo haya quedado conforme igual al paso número 1. Un punto importante de la validación que nos ha tocado ahí con algunos clientes. Nos dicen, oye, o más bien le preguntamos, oye, ¿ya validaste tu sistema de seguridad? Nos dicen que sí. Le preguntamos cómo. Dice, tenemos la cortina, pusimos la mano y no funciona. Oprimimos un paro de emergencia y la máquina no arranca. La validación no trata de eso. Sí es parte de, pero la validación es retar al sistema, hacerles cortocircuitos, hacerles puenteos, retar al sistema en una posible falla y que cuando se haga ese reto de hacerle un cortocircuito, la máquina se vaya a modo seguro y no vaya para prevenir algún accidente. Y el último paso del ciclo de vida es mantener, operar y mejorar. En este paso ya cae completamente en cancha del usuario de la máquina y ello ya es mantener. ¿Qué quiere decir? Tenemos un equipo de seguridad, sea cual sea, que si se llega a dañar, reemplazarlo por uno de las mismas características y nivel de seguridad. En operar es operar en las condiciones adecuadas de nuestra máquina y en mejorar quiere decir que si hacemos un cambio, sea cual sea la máquina, tenemos que volver al paso número 1 y ahí iniciar de nuevo el ciclo de vida de seguridad. Platícanos, en cuanto a los dispositivos de seguridad, dinos, ¿cuáles son los principales criterios a considerar cuando se selecciona un dispositivo de seguridad? Mira, Paco, cuando hablamos de un dispositivo de automatización, estamos hablando de criterios los más básicos, que son los eléctricos y los mecánicos y los de la aplicación, ¿verdad? Dependiendo de estos tres criterios, vamos a hacer el tipo de selección de componente. Pero cuando hablamos de seguridad, estamos hablando ya de otros criterios más específicos, como el ambiente. Estamos hablando de qué características debe de tener el equipo de acuerdo a la aplicación de seguridad, en este caso al área que se quiere proteger o al riesgo que se quiere minimizar. Entonces, todo parte del ciclo de vida de seguridad. Yo sé que tú has hablado con otros compañeros del ciclo de vida de seguridad. El primer paso del ciclo de vida es la evaluación de riesgos. Dentro de la evaluación de riesgos, estamos hablando de la evaluación que le vamos a hacer a una máquina para determinar qué tan peligrosa es y si dentro de su funcionamiento va a dañar a alguna persona. Entonces, dependiendo de ese daño que le haga, vamos a poder determinar cuáles son aquellos equipos para minimizar o eliminar ese riesgo de la fuente principal. Oye, ingeniero, y un tema que hoy en día cobra mayor relevancia, que es la seguridad personal y también de la planta y de la sanidad de la mano de obra. ¿Qué beneficios nos da esta tecnología? Sí, bueno, eso está dividido, digamos, en dos secciones, ¿no? Por ejemplo, la protección personal en aplicaciones y luego en los reclamos de salubridad o en el peor de los casos hasta la muerte, ¿no? Entonces, si hablamos de seguridad y sanidad, por ejemplo, estamos diciendo, hay muchas áreas en donde las tareas son muy peligrosas, son tóxicas o requieren movimientos de muy alta velocidad, ¿no? Y eso con el tiempo puede afectar a una persona, ¿verdad? Con enfermedades o problemas de su cuerpo, ¿no? También hay aplicaciones que son excesivamente sucias, excesivamente frías, excesivamente calientes, ¿no? Que también igual pueden afectar o son muy peligrosas, simplemente no se puede tolerar, digamos, a lo mejor el frío o el calor por una persona, ¿no? Entonces, por eso también se puede requerir
utilizar esta automatización, ¿verdad? O en este caso robótica, ¿verdad? Y más importante, pues no son ergonómicamente seguras, ¿no? Por ejemplo, estar recogiendo costales todo el día, ¿no? Un costal tras otro, pues con el tiempo va a afectar a esa persona, y empiezan los reclamos, ¿no? O sea, nos lleva a que pueden haber reclamos de seguro médico, puede haber demandas legales, hay muchos costos asociados por la pérdida de tiempo, y recapacitación de nuevo personal para sustituir a esa persona mientras de que está fuera por enfermedad, qué sé yo. Entonces, esas son muchas pérdidas que a veces no se ven y que la robótica beneficia mucho con esto, ¿verdad? Cuando esta tecnología salió, los usuarios estaban maravillados o incrédulos con esta forma de hacer la medición. No solamente es colocar la mordaza sobre el conductor, sino que tenemos que ser claros en que todo potencial eléctrico que medimos debemos de hacerlo en 2 puntos. Uno de esos puntos es tomar una referencia, que en este caso es conectar la terminal de color negro que viene en la pinza a un potencial 0, que sería la estructura del edificio, la tubería de la instalación eléctrica, el hilo neutro, la misma tierra física. Y con esto nosotros podemos referir ese potencial y de esta forma es como se obtiene la medición. Si no hacemos esta referencia, no se puede hacer la medición, pero no es un obstáculo porque siempre que medimos de esta manera, siempre tenemos esa referencia al alcance. Y es así como concluimos en este especial de Integrando la Industria. Fue difícil la selección, ya que todos los temas y sobre todo los especialistas han sido muy importantes y fundamentales para este podcast. Nos despedimos no sin antes agradecer a todos los que hacen posible este podcast y por supuesto a todos ustedes por su apoyo y atención a esta producción. Gracias por sus comentarios. Todos son bienvenidos. Los esperamos en este 2022, deseándoles sea de mucho éxito para cada uno de ustedes y los suyos. Recuerden que los esperamos cada viernes en nuestros siguientes y nuevos capítulos de Integrando la Industria, presentados por Rizul. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Rizul presenta Integrando la Industria.